Bueno, cambiamos de tema, nuevamente nos vamos a situar aquí en América Latina porque este año vamos a tener una elección presidencial sumamente importante. Ya sabrá usted dónde es. En Brasil quedan cerca de 5 meses para estos comicios que van a tener enfrentados al expresidente Lula da Silva, que ya oficializó su candidatura presidencial contra un hombre que busca la reelección, el actual presidente Jair Bolsonaro. Queremos conversar sobre este tema, desmenuzar cómo vienen estos comicios y para eso tomamos contacto con el doctor en estudios latinoamericanos y académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, Francisco Tagle. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Plus. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Francisco, ya tenemos a los dos grandes candidatos, ¿no?, que van a estar presentes en la papeleta, según lo que ya conocemos, ¿no? Por un lado, el expresidente Lula da Silva, por el otro lado tenemos al presidente Jair Bolsonaro. Lo que han dicho las encuestas es que Lula tiene en estos momentos el liderazgo, que va ahí con un estrecho margen todavía depositando, pero también habla de que no ha habido quizás un recambio en la política, que podríamos ver quizás nuevos aires dentro de la política brasileña, y tenemos enfrentados a quizás los dos grandes líderes de los últimos años en Brasil. ¿Cómo analizas tú esta nueva contienda y cómo ves finalmente que pudiera desarrollarse estos 5 meses que quedan de campaña? Es una elección que sin duda va a marcar bastante la política latinoamericana, porque se enfrentan, podríamos decir, dos extremos, ¿no es cierto? Quizás el Partido de los Trabajadores un poco menos, pero sin embargo, dos antítesis de modelos políticos y económicos en estas elecciones de octubre, del próximo octubre en Brasil. Es importante el caso de Brasil, ¿por qué? Porque, bueno, Lula, como bien sabemos, fue presidente de Brasil entre el año 2003 y el año 2010, con un gobierno bastante exitoso, el cual le permitió reducir la pobreza a Brasil. Sin embargo, esa buena década del 2000 no fue de igual manera que la década del 2010, cuando Lula estuvo en la cárcel, ¿no es cierto? Claro. Un escándalo de corrupción, donde el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, estuvo involucrado en muchísimos escándalos de corrupción, lo cual permitió que una figura, ¿no es cierto?, anti-establishment, como la de Bolsonaro, llegara al poder el año 2018. Sin embargo, esta elección, ¿y cuál es la particularidad que yo creo que tiene Pablo? Es que es una elección, en cierta medida, si bien Lula es un candidato que tiene un fuerte caudal político, también es una elección también anti-Bolsonaro. En este sentido, Lula ha sido bastante hábil en tratar de lograr una coalición lo más amplia posible para intentar derrotar a Bolsonaro. Exacto. Mira, Francisco, quiero que veas, y también toda la gente que nos está mirando aquí en nuestro programa, porque tenemos el detalle de la última encuesta presidencial que se ha puesto finalmente al público en Brasil, donde ya conocemos de que el margen se ha estrechado un poco entre ambos candidatos en un momento con la pandemia que había arrasado en el territorio brasileño y había perjudicado electoralmente a Bolsonaro, había hecho que la distancia fuese aún mayor, entre otros temas, obviamente. ¿Qué es lo que dice la consultora Poder Data en Brasil? Que en primera vuelta Lula obtendría el 40% de los sufragios versus un Bolsonaro que tendría un 35%, es decir, 5 puntos porcentuales de diferencia. Y en un balotaje entre ambos candidatos, aquí se alarga un poquito más la distancia, de 47% para Lula, 38% para Bolsonaro. A comienzo de año era cerca de un 20% de margen, por eso he dicho que se ha estrechado un poco esta contienda. Finalmente, ¿a qué le dices tú por qué Lula ha perdido terreno en estos últimos meses y por qué Bolsonaro está ganando también cierta adhesión de cara a estos comicios? ¿A qué apuntas tú que esto podría estar ocurriendo? Bueno, en primer lugar, Bolsonaro tuvo el golpe de la pandemia. Sin duda, la pandemia afectó el gobierno de Bolsonaro en términos económicos. Asimismo, ha sido un gobierno que ha tenido una línea política bastante polarizada, por lo cual Bolsonaro, si bien tiene muchos adeptos, también tiene muchos contras. Pero sin embargo, esos adeptos que tiene Bolsonaro es un electorado fiel, que se mantiene independiente de cómo los resultados económicos. Por eso, estas elecciones que hace un par de semanas parecían prácticamente carrera corrida,
hasta la semana pasada eran más de 15 puntos lo que señalaban las encuestas, la diferencia entre Lula y Bolsonaro. Estas encuestas se han ido estrechando. La encuesta que tú acabas de señalar, Pablo, ¿no es cierto?, son solamente 5% de votos, por lo menos en la primera vuelta. Pero en este sentido, recordemos que en estas elecciones no solamente compiten Bolsonaro y Lula, sino que también son cerca de 5, independiente de cuánto se vayan confirmando más, candidaturas. Por lo cual hay que ver cómo se van comportando las otras candidaturas. Es interesante el papel que puede jugar el PSDB brasilero. Es importante ver ese partido, ¿no es cierto?, que es de centro-derecha. Si bien fue un partido que comenzó como de centro-izquierda, pero a partir de la década del 2000 fue virando hacia la centro-derecha, es un partido bastante clave respecto a quién va a dar su apoyo. En este sentido, el vicepresidente que está presentando Lula, hoy para su candidatura, es Geraldo Alckmin, que era un ex PSDB, que incluso fue opositor a Lula, estuvo incluso candidato contrario a Lula en las elecciones de 2006, y es bastante interesante su figura, porque habla, ¿no es cierto?, que si bien el PES tuvo que salirse del PSDB para entrar en esta coalición con Lula, es bastante interesante qué va a pasar con ese partido, que es uno de los partidos más importantes de Brasil, que si bien en los últimos años no ha tenido un buen rendimiento electoral, es un partido bastante clave y que puede ser, ¿no es cierto?, la clave del triunfo o no triunfo de cualquiera de los dos candidatos. Francisco, justamente de eso te quería preguntar, porque tú decías, esta es una elección de extremos, ¿no?, entre la izquierda y la derecha o la ultraderecha ahí en Brasil, y obviamente ambos candidatos van a tender a irse al centro a buscar esos votos que les faltan. Ya está dando Lula da Silva esta señal, teniendo como compañero de fórmula a Alckmin, que obviamente es mucho más de centro y eso le da un impulso. Pero quizás, ¿qué otros grupos van a tener que buscar los candidatos? Vimos, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, cuando fue elegido presidente, que él ocupó mucho, por ejemplo, el recurso religioso, ¿no? Una gran adhesión de grupos religiosos en Brasil se adhirieron a su candidatura. O en el caso de Lula, en la última campaña, cuando estuvo en el segundo mandato, tuvo una importante adhesión de las mujeres, del sector del nordeste de Brasil, que también es muy abanderado por el Partido de los Trabajadores. ¿Qué grupos crees tú que van a ir buscando de aquí en estos 5 meses que le quedan para ir afirmando también a su coalición? Bueno, lo complejo que tiene Lula es que tiene, para poder derrotar o para estar seguro de poder derrotar a Bolsonaro, lo más importante que debe hacer Lula es ampliar su electorado. Por eso Lula está yendo más allá de los límites de la izquierda, más allá incluso de los límites de la centroizquierda, está yendo a buscar votos. En este sentido, esto es bastante decidor, porque la figura de Geraldo Alckmin, ¿no es cierto?, es un opositor al Partido de los Trabajadores, es un histórico opositor del PT, claro. Por lo cual, sumar la figura de él es que da como un indicio que por lo menos en el caso de Lula está dispuesto a ir a buscar a otros grupos políticos, porque como mencionábamos, ¿no es cierto?, esto es una elección también, si bien Lula tiene un gran caudal político, es también una elección anti-Bolsonaro, por lo cual, por lo menos en el caso de Lula, está abierto a ir a buscar otro grupo. Aquí se hace más complejo quizás para Bolsonaro, puesto que Bolsonaro tiene, ¿no es cierto?, su estilo político, su estilo, ¿no es cierto?, más directo, su política anti-establishment, etcétera, hace a veces más dificultoso que puedan lograr conseguir otros apoyos políticos fuera, ¿no es cierto?, de este mundo político que lo apoya. Exacto. Francisco, hay muchos temas que han rodeado estos últimos años a Brasil, ¿no? El tema de la economía, que está jugando un papel preponderante quizás en todo el mundo, sobre todo con la inflación después de la pandemia, pero obviamente está esta emergencia sanitaria, está el tema de la violencia en Brasil, ha tenido muchos ripios o problemas, la agenda internacional de Bolsonaro ha sido muy criticada a nivel internacional por el tema de la Amazonía, porque quizás no ha tenido un rol tan preponderante como históricamente lo ha tenido Brasil. ¿En qué temas tú crees que se va a jugar esta elección en estos últimos 5 meses? ¿A dónde van a ir apuntando también los candidatos para atraer a la gente con ciertos tópicos? Yo creo que esta va a ser una elección que, si bien Lula habla de reconstruir Brasil, yo creo que es una elección que va a mirar hacia el pasado. Lo más probable es que Bolsonaro va a intentar recordar, ¿no es cierto?, los graves casos de corrupción que involucraron al Partido de los Trabajadores, el tiempo que estuvo preso, ¿no es cierto?, sí. Lula va a tratar, ¿no es cierto?, de volver al pasado. Porque recordemos que
una de las causas de por qué se produce el triunfo de Bolsonaro es debido a eso mismo, ¿no es cierto?, que fue un voto anti-Partido de los Trabajadores. Por lo cual vamos a ver, ¿no es cierto?, si Bolsonaro puede reeditar eso, ¿no es cierto?, volver a recordar ese pasado de Lula. Por su parte, Lula también va a mirar al pasado, pero va a mirar una década antes, mirando ese periodo del 2003 al 2010, donde fue un periodo, ¿no es cierto?, bastante exitoso en algunos términos económicos de superación de la pobreza, que incluso le permitieron al Partido de los Trabajadores poder reelegir a un miembro del Partido de los Trabajadores, aunque con un final bastante triste, ¿no es cierto?, un final bastante desafortunado, como fue el caso de Dilma Rousseff. Exactamente. Bueno, y por último quería puntualizar ahí en el tema de la economía, que quizás va a ser fundamental, tal como lo estamos viendo aquí en Chile, con el tema de los retiros, con todo lo que se ha visto compungida la sociedad por los problemas económicos, por la falta de recursos, por todo lo que azotó la pandemia y lo que estamos viendo ahora con la inflación. El tema económico, siendo que Brasil es una de las principales potencias económicas de aquí de la región, también interesa mucho lo que va a acontecer en ese tema. Y ahí en la economía, ¿a quién crees tú que le va a ayudar? ¿En quién crees tú que la gente confía más para resolver los temas económicos en Brasil? Y te lo planteo de la siguiente forma, porque siempre la economía es un tema que ha capitalizado más la derecha, ¿no? Y que Bolsonaro podría tener ahí quizás una mayor cercanía con la población. Sin embargo, también podría ser él visto como el causante de muchos estragos, pese a que él siempre quiso liberalizar, que no hubiese tantos escollos durante la pandemia. Y lo que tú decías, también la erradicación de la pobreza en Brasil en los últimos años se ha visto también favorecida por el caso de Lula, con programas como el Bolsa Familia, entre otros. ¿A quién le conviene más el tema económico? Bueno, el tema económico, por supuesto, ¿no es cierto?, es bastante complejo, porque creo que tú, Pablo, diste en el clavo, ¿no es cierto? Por una parte, este Brasil, ¿no es cierto?, de Bolsonaro, que ha tenido como ministro de Economía a una suerte, como los mismos análisis internacionales lo llaman, ¿no es cierto?, una suerte como de Chicago Boys, como el ministro Yede, ¿no es cierto?, el ministro de Economía. Es bastante interesante porque el Lula, o sea, Bolsonaro partió con ese entusiasmo, ¿no es cierto?, de querer liberalizar la economía en Brasil, evitar, ¿no es cierto?, achicar al Estado, privatizar empresas, etcétera, una política, ¿no es cierto?, bastante liberalizadora de la economía, fomentar el comercio, pero sin embargo la pandemia cambiaron todos estos planes y en el fondo hoy día Bolsonaro es juzgado por sus resultados económicos, en parte también de por qué está marcando así de esa manera la encuesta. Por su parte, Lula sus programas políticos de superación, sus programas económicos, ¿no es cierto?, de superación de la pobreza, sin duda tienen un buen recuerdo entre los brasileños. Pero sin embargo, ese buen recuerdo se disipa cuando se recuerda también, ¿no es cierto?, los escándalos en que estuvo envuelto Lula. Por lo cual es bastante interesante esto, pero sin duda el tema económico y sobre todo cómo la pandemia ha golpeado al gobierno de Bolsonaro, sin duda por ahí también están las claves respecto al resultado de la próxima elección. Exactamente. Bien, vamos a ver entonces qué va a acontecer con esta elección que es tan importante, no solamente desde Brasil, sino que en toda la región. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en esos comicios. Francisco Tagle, académico de la Universidad de los Andes, doctor en estudios latinoamericanos, muchas gracias por haber estado aquí en Mundo Plus. Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Chao, chao.